Y abrimos ya nuestro espacio de igualdad de todos los miércoles. Estoy hablando de conciliación laboral y familiar para las mujeres. Estíbaliz, ¿ya has avanzado por dónde vamos a ir hoy? Sí, en la sala de invitados ya lo hacíamos, Marta. Se ha avanzado, pero no lo suficiente en materia de conciliación laboral familiar. Y lo vamos a ver en datos, sobre todo en datos que tienen que ver con Canarias en el año 2016, porque existen herramientas neutras a los que se pueden coger hombres y mujeres, pero sin embargo son las mujeres las que acaban sacrificando su puesto de trabajo, por ejemplo, en excedencias por cuidado de familia. Vemos que en Canarias 118 personas se acogieron a esta excedencia, de las que 85 son mujeres y hombres son 33. Por lo tanto, son las mujeres las que se acogen a este tipo de herramientas. También vamos a ver otro tipo de excedencias y de permisos, como en este caso las excedencias por cuidado de hijos. De 693 excedencias autorizadas en Canarias en el año 2016, 593 las asumieron las mujeres y solo 100 los hombres. Aquí vemos otro detalle donde las mujeres vuelven a sacrificar su puesto de trabajo por el cuidado de los hijos. En permisos por maternidad en Canarias, en el año pasado, 9.751 permisos se extendieron de permisos por maternidad. 9.605 lo obtuvieron las mujeres frente a 146 de los hombres. Vemos que el margen es muy amplio y son asuntos, son datos, junto a otros que vamos a analizar en esta mañana con Saray Rodríguez, que es profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de La Laguna, que nos acompaña. Saray, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenida. Muy buenos días. Bueno, y como decíamos, se ha avanzado, pero tal vez no lo suficiente. Todavía la mujer tiene esa concepción de que tiene que estar a cargo del cuidado de los hijos, de las tareas domésticas, y cuando se trata de decidir ante el cuidado de los hijos de un familiar, es ella la que acaba renunciando a su promoción en el puesto de trabajo, incluso a su salario. Efectivamente, es una cuestión implícita de la concepción interna de la propia mujer, pero también de la sociedad. Es la sociedad la que históricamente ha atribuido a la mujer el rol de madre, cuidadora, ama de casa, mientras que el aspecto, la faceta productiva, ha estado siempre titularizada por parte de los hombres. Entonces, en los ejemplos que se acaban de exponer en los gráficos, son todos, a excepción de la maternidad, que el disfrute lo tiene la mujer, pero lo puede ceder en parte las 10 semanas al hombre. Vemos que cuando se trata de excedencias, que es un permiso de conciliación, un derecho de conciliación de titularidad neutra, es decir, la ley otorga al núcleo familiar que entre los miembros del núcleo familiar decidan quién de los dos, hombre o mujer, lo va a disfrutar. Normalmente, precisamente por estos roles tradicionales vinculados al género, es la mujer la que sacrifica su carrera profesional, la que se aparta del mercado laboral, la que asume el coste económico, porque la excedencia no es un permiso retribuido, y se dedica al cuidado de los hijos. Porque a pesar, Saray, de que pueda haber un diálogo entre hombre y mujer en la familia, vamos a ver, el coste laboral o el coste salarial que nos puede acarrear el hecho de tomar una excedencia, incluso siendo el salario mayor en la mujer acaba aceptando esa excedencia o ese permiso para asumir esos cargos o cuidados del hijo o de la familia. Evidentemente es algo que habría que analizar caso por caso, ¿no? Pero normalmente los dos costes que implican las excedencias o las reducciones de jornada son, por un lado, el profesional, quien va a asumir el coste que puede suponer acceder a un permiso de ausencia del mercado laboral, aunque sea temporal, en promoción profesional, si estoy más o menos cerca de un ascenso, y por otro lado el coste económico. Por supuesto, se valora ahí por parte de los miembros de la unidad familiar cuál es el menor salario. El salario, complementos salariales y demás. Estadísticamente, pues la brecha de género habla por sí sola en materia de salario, y el salario de la mujer es inferior de los hombres, no solo porque en los casos en que esté trabajando a tiempo completo, sino que nos encontramos con que las cifras nos indican que la participación de las mujeres, por ejemplo, en el trabajo a tiempo parcial, triplica la de los hombres. Y después hay un tiempo parcial, digamos, camuflado, que es el número de mujeres que se acogen a reducciones de jornada. Su trabajo o su contrato es a tiempo completo, pero en realidad están trabajando a tiempo parcial. Yo creo que esas son cuestiones que los miembros de la pareja valoran. Claro, pero la cuestión es que muchas de las veces son las propias mujeres las que se autoimponen esa decisión, son las que deciden de forma consciente hacerlo, porque todavía siguen considerando que es el trabajo que lo deben hacer ellas, porque no lo quieren delegar. Ahí está el problema, ¿no? ¿Dónde puede estar la solución? La solución está en el cambio social necesario, y para eso pues están intentando implantar medidas que provoquen en la sociedad un cambio de mentalidad.
un cambio de rol de género en todos los sentidos y se deje de hablar de derechos de conciliación, como tradicionalmente se hacía, como derechos de conciliación para las mujeres, porque esa concepción lo que hace es devolverle a la mujer al hogar, al rol al que le pertenece y convertirlos en derechos de corresponsabilidad, donde sí se corresponsabilizan las labores domésticas de cuidado de menores, mayores, familiares dependientes, va a haber un cambio social, va a dejar de percibirse hasta por la propia mujer, que lo tiene implícito porque ha sido educada así tradicionalmente, que la conciliación es algo de lo que es responsable. Lo que sí es un problema quizás ahí es que a lo mejor mujeres de ahora, modernas, relativamente jóvenes, están trasladando ese concepto a sus hijas y no el que debería ser. Actual, es lo que vemos, ¿no? Sí, y además, pues por ejemplo, si se analizan los datos de pues qué número de hijos tenemos, a qué edad somos madres, los últimos datos decían que empezábamos a ser madres en torno a los 30, 32 años. Con lo cual estamos dejando pasar los años para evitar el coste de la maternidad, porque no podemos llegar a estabilizarnos en el mercado laboral tal como nos gustaría, ¿no? Y si nos comparamos con otros países europeos, con los nórdicos, por ejemplo, ¿cómo estamos en España? Pues yo creo que ahí podríamos decir que estamos a años luz, ¿no? Yo creo que el estado de los permisos de conciliación en los países nórdicos es a lo que se debería aspirar, ¿no? Es la situación idílica, pero ahora mismo, tal como está nuestro sistema y nuestro ordenamiento jurídico sobre todo configurado, trasladar esos permisos, ese sistema es imposible. Se han hecho avances, por ejemplo, tenemos que a partir de abril de 2017 la Comisión Europea ha lanzado, junto con otras medidas que ya había avanzado desde el 2015, cuando cayó la propuesta de reforma de directiva de la maternidad, ha lanzado una propuesta de directiva de permisos de conciliación, de derechos de conciliación. Y entre las muchas medidas que contempla esa propuesta de directiva, que no sabemos si finalmente llegará a consolidarse, está el avance en que se homogeneice, ¿no? Se armonice en todo el entorno europeo el poder acceder por parte de las personas trabajadoras con responsabilidades familiares a solicitud de acuerdos a nivel de empresa sobre gestión flexible del tiempo de trabajo. Ahí ese es el verdadero sentido de la conciliación, no los permisos que nos aparten del mercado de trabajo, aunque sea temporalmente, no los derechos de conciliación que impliquen ausencias, sino los derechos de conciliación que favorezcan la presencia en el mercado laboral, que yo no tenga que asumir el coste de alejarme del mercado laboral y después, al reincorporarme, yo esté o desactualizada o desfasada o ya no pueda llegar con la misma proyección profesional a la que aspiraba. Y no solo eso, sino cuando llegue la jubilación, cuando no se ha cotizado lo suficiente, vemos que en los índices de pobreza siempre tiene cara de mujer. En ese sentido, si no se cotiza lo suficiente porque la mujer se ha sentido obligada a abandonar su carrera profesional, también le va a pasar factura en un futuro, cuando prácticamente se encuentre sola. Pues sí, las cifras a nivel europeo, también publicadas de forma reciente, indicaban que la necesidad de garantizar la independencia económica de las mujeres, y ese es un objetivo que ha lanzado a nivel mundial incluso la Organización de Naciones Unidas. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que se han marcado de cara al horizonte 2030, indican que es imprescindible garantizar la independencia económica de las mujeres, su proyección y su consolidación económica, sobre todo durante la vejez. Pues a nivel europeo están en torno a un 20 y un 22% el porcentaje de mujeres o mayores de 65 o que están en el umbral de pobreza o que están por debajo de ese nivel, ¿no?, de renta mínima. Entonces, la independencia económica de las mujeres durante la vejez, ¿cómo hay que conseguirla? Pues hay muchas vías que se pueden analizar porque son muchas las causas desencadenantes, pero sin duda hay que actuar sobre la conciliación. Ahí hay que evitar que las carreras de seguro de las mujeres sean muy accidentadas o irregulares, para así, en un futuro, cuando llegue ese momento de acceder a la pensión de jubilación, tengan una carrera de cotización suficiente que le permita acceder a la cotización y, sobre todo, que hayan cotizado lo suficiente, tanto durante el tiempo de año como la cantidad que necesiten para tener una pensión digna, ¿no? Claro, eso es lo que se plantea desde las instituciones, lo ideal, lo que debería conseguirse.
Pero ¿qué pasa con la otra parte de la sociedad? Que son los hombres, están entrando en la senda de la conciliación, de alguna manera han cambiado determinados hábitos o se mantienen algunos que van a ser muy difíciles de cambiar. Pues sí, sobre todo, como comentaba antes, el permiso de paternidad abrió un gran cambio en nuestra sociedad. El permiso de paternidad fue el primer permiso que en nuestro país se diseñó como un permiso para disfrutar de forma individual e intransferible por parte de los hombres. Eso fue el gran cambio, fue un gran revulsivo, porque el padre en ese sentido no puede cedérselo a la madre, mientras que en el permiso de maternidad, históricamente diseñado como un permiso de la madre que puede ceder al varón, sin embargo el de paternidad lo tiene que disfrutar el otro progenitor y si no lo disfruta lo pierde. Ahí empezó un gran cambio que tiene que seguir fomentándose con otras vías. Se señala en este sentido que cuanto más se diseñan los permisos de conciliación de forma individualizada, más podremos ir avanzando a ese cambio social. Para fomentar que estas medidas, las excedencias, las reducciones de jornada, puedan ser disfrutadas por los varones, pues algunas medidas que se pueden articular son pues introducir pequeños incentivos, aunque sean de carácter económico, para favorecer que ante una misma excedencia que pueda ser disfrutada por el varón o por la mujer, si la disfruta el varón a lo mejor tiene una cantidad de tiempo superior o tiene un menor coste económico. Son medidas que se proponen por parte de la Unión Europea para que los estados las adapten y vean de qué manera se pueden diseñar. Algunas, pues por ejemplo, Canarias ha tenido algunos avances en este sentido cuando diseña algún tipo de subvención que si la pide el hombre tiene un poquito más de cantidad económica que si la solicita una mujer, para así favorecer ese cambio social. Vamos a ver si es posible establecer ese cambio social. Saray Rodríguez, que es profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de La Laguna. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Saray. Muchas gracias. Buenos días.